Gracias a todos los que nos están escuchando. Yo voy a abrir el panel hoy en la noche contándoles un poco de mi experiencia como emprendedor. Yo soy abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Estaba yo terminando mis estudios en el 89 cuando salió una oportunidad de trabajo. Me llama el secretario de la Facultad de Derecho y me dice, mira, yo sé que de alguna manera las finanzas te gustan, porque también yo esperaba sacar en algún momento una maestría en finanzas, y hay oportunidades de trabajar a una casa de bolsa. Fui a buscar este trabajo, me dieron el trabajo en la casa de bolsa. Ellos estaban buscando un asesor legal interno, pero al final, que como a los 6 meses, me ofrecieron dentro de la organización un puesto que era un poquito más financiero, y entonces brinqué al área de finanzas, y al final fue un brinco que ya no tuvo punto de retorno porque me he dedicado a finanzas desde entonces. En esta casa de bolsa, yo no sé si ustedes se acordarán de la época de los 90, en que la bolsa de valores y las casas de bolsa estaban muy de moda porque estaban creciendo mucho en Guatemala. Yo tuve la suerte de estar les diría, la casa de bolsa que más emitió títulos de deuda en Guatemala. En esa época, la idea de capitales e inversiones, así se llamaba la casa de bolsa, era emitir títulos, que las empresas pudieran emitir títulos de deuda para que se colocaran entre particulares. Entonces, de alguna manera, que todos los guatemaltecos pudieran escoger de un menú de empresas, decir, yo quiero invertir aquí, aquí y aquí, y entonces que todos pudiéramos tener una pequeña participación en diferentes empresas que nos gustaban. Ahí estuve unos 3, 4 años hasta que me decidí independizar. Siempre tuve, dijéramos, algún espíritu aventurero. Yo quería tener mi propia empresa, y entonces decidí que iba a poner una financiera que se iba a dedicar a apoyar a las pymes. Pero no pasó mucho tiempo sin que me diera cuenta que el capital que se necesitaba para fundar una financiera de este tipo era muchísimo. Y entonces, como a los 2 años, ya encontraba con el capital muy corto y no sabía qué hacer, no sabía qué pasos dar. Y resultó que me recomendaron para ver si no quería hacer una unión con una empresa, con unas personas que en ese momento estaban comprando a la aseguradora más antigua de Guatemala y querían darle un matiz un poco más dinámico, porque la primera aseguradora de Guatemala se había quedado solo como aseguradora, mientras que la segunda, más antigua, se había vuelto un conglomerado financiero que tenía hasta banco. Entonces ellos estaban comprando esta institución, y entonces me pidieron que me uniera con ellos a ver a qué acuerdo llegábamos, y al final no se dio exactamente como yo lo pensaba. Se dio de una manera diferente, pero yo me fui como, digamos, gerente de proyectos nuevos, y de ahí salió una compañía de leasing que sigue siendo Arren hasta hoy en día, ya con como 25 años de existir. Estando en Arren, de alguna manera me di cuenta que no se llamaba Arren en esa época, porque se llamaba Comercial Administradora. Estando ahí con ellos me di cuenta que tenía mis limitaciones. Un abogado como gerente de una empresa financiera, yo sí me daba cuenta que tenía algunas limitaciones porque algunos temas no los entendía. Entonces justo salió la oportunidad de poder sacar una maestría, y de varias opciones que tuve, decidí por irme a estudiar a la Universidad de Texas en Austin, porque en ese momento nuestro presidente, sus hijos estudiaban ahí, y él me la había recomendado muchísimo. Entonces decidí, la verdad era un poco más caro de lo que yo tenía pensado, pero decidí vender todo lo que tenía en Guate, irme a probar suerte a ver cómo me iba en mi maestría. Llegué a Austin, no conocía Texas, llegué de la noche a la mañana a vivir en un nuevo país y a vivir en un nuevo estado que no conocía. Eh, Tuve la suerte de sacar bien la maestría, me fascinó la maestría, fue una buenísima experiencia, pero ya antes me había dicho alguien que si quería conocer realmente cómo era la vida en Estados Unidos, debía tratar de estudiar y trabajar. Entonces, al graduarme, pensé quedarme ahí para poder estudiar, trabajar un poco y conocer cómo era trabajar en una Fortune 500. Entonces, apliqué a varios lugares y decidí por quedarme en computadoras Dell, que Dell tiene un brazo que se llama Dell Financial Services, que es la financiera de Dell, que a propósito hacía leasing, y yo tenía mi experiencia en hacer leasing en Guatemala. Entonces fui con ellos a trabajar y estuve también trabajando con ellos 3 años, justamente abriendo el mercado de remarketing, lo que se llama off-lease, que son todos los equipos que vienen después de que termina un periodo de leasing para Latinoamérica y Asia. Y la verdad es que es una buenísima experiencia trabajar para una compañía multinacional de ese calibre. Es completamente diferente, pero nuevamente mi espíritu emprendedor lo tenía dormido, pero no muerto.
y entonces yo quería en algún momento regresar a Guatemala. El momento se dio porque uno de mis compañeros de estudios se había regresado a Guatemala. En mi maestría éramos solo 3 guatemaltecos. Pues este compañero se regresó a Guatemala y él quería fundar varios negocios. Él es un muy buen empresario y uno de esos negocios era la primera empresa de préstamos prendarios en Centroamérica, que se llamaba Guateprenda. Él estaba buscando un gerente para esta empresa y entonces me convenció de que me viniera porque justamente era un reto interesante. La empresa tenía menos de un año de existir, tenía 3 agencias y la idea era volverlo centroamericano y volverlo muy grande. Para no hacer larga la historia, me vine a Guatemala con este reto de hacer crecer esta empresa. Logramos abrir Guatemala ya estaba abierto, lo logramos expandir a todos los departamentos de Guatemala, abrimos El Salvador y abrimos Honduras, y entonces fue muy interesante porque sí logramos la expansión de esta empresa que llegó hasta Perú. Estando ahí con ellos, este mismo empresario me invita, ya estaba formando un corporativo que se llamaba Grupo Entero y me pidió que formara parte de la junta directiva de este grupo que tenía varias inversiones en diferentes industrias. Entonces tuve la oportunidad de estar en la junta directiva de empresas muy variadas, desde una cadena de clínicas dentales hasta desarrollo inmobiliario, hasta nuevamente esta misma Guateprenda, pero seguía con la inquietud de querer independizarme porque empecé a leer que ahora con lo de la internet se estaba volviendo muy, muy común crear nuevas iniciativas, nuevas plataformas que volvieran un poquito más ágil el sector financiero. Entonces, estando en todas estas inquietudes, justamente no lo van a creer, pero de viaje a Estados Unidos estaba leyendo una revista, las revistas que dan los vuelos de American Airlines, donde hablaba de estas empresas que se llamaban peer-to-peer lending y que de alguna manera lo que estaban tratando era de conectar a quien tenía recursos con quien necesitaba recursos. Y yo pensé, algo así se podría hacer en Guatemala y sería interesante ver qué pasa si aplicamos estos mismos conceptos y, como decimos, los tropicalizamos. Entonces, en el 2015 decidí renunciar y dije yo, es el momento. Yo siempre, para todos los que tenemos un poquito el espíritu emprendedor, siempre he creído que es mejor decir, lo hice y traté y no salió como yo esperaba, a estar en la cama de muerte, cuando, como dicen los que hemos estudiado Franklin Covey, que dicen que qué pasa cuando uno, que no quisiera que pasara cuando uno está en su deathbed, en su cama de muerte, pensando qué tristeza, pude haber sido empresario y nunca me atreví. Entonces yo creo que siempre hay que hacerlo cuando uno tiene esa inquietud. Entonces, resultó que me decidí independizar y entonces las casualidades de este mundo, que llegando a la UFM, porque me habían invitado a dar una conferencia, me encontré con un amigo que tenía años de no ver. Entonces le conté a mi amigo que había renunciado y que tenía este proyecto y resulta que él, su fuerte era tecnología y mi fuerte era finanzas, porque lo que ya no les conté es que mi maestría al final fue en empresarialismo y finanzas. Entonces dijimos aquellas cosas que no sé, aquellas casualidades que no sé si son casualidades, pero pasan. Entonces decidimos fundar esta empresa que se llama A la Par y que justamente dentro del área de fintech se dedica a peer-to-peer lending o a préstamos entre personas. Yo con mi socio, ahora tenemos más socios, pero con mi socio fundador siempre nos reíamos y decíamos, cuando hacemos una presentación decíamos, yo soy fin y él es tech, porque cada uno tenemos nuestra propia especialidad. Entonces, empezamos a buscar quiénes podían ser nuestros, dijéramos, socios aliados, porque es muy importante, especialmente en el área fintech, que es tan novedosa tener socios aliados. Contratamos una empresa de auditoría, contratamos un bufete, que casualmente el bufete también estaba abriendo su práctica fintech, y fuimos los primeros clientes fintech de ellos. Entonces, ya que estábamos bastante estructurados, decidimos salir al mercado al principio de 2016. Y nuestra idea es justamente, como les decía, la parte de peer-to-peer lending o préstamos entre personas, es juntar al que tiene con el que necesita. Pero tal vez juntar es decir muy poco, porque en realidad lo que hacemos nosotros, dijéramos, del lado del que necesita, nosotros nos enfocamos a las pymes que necesitan capital de trabajo para crecer y que por alguna razón no pueden llegar a la banca. Yo les diría que hemos hecho algunos estudios y tal vez casi el 50% de las pymes, por alguna razón, no puede llegar a la banca y hoy por hoy no tienen una buena opción de financiamiento. Entonces, no solo es acercar las puntas, sino es acercarlas de alguna manera de la mejor forma.
se ponen en contacto, se les asesora con el mejor negocio y encima de todo, la tecnología nos permite algo. La tecnología nos permite darles el mejor trato. ¿Cuál es el mejor trato? Del lado del que tiene los recursos, es conseguirle el mejor rendimiento por su dinero, de tal manera que aún apoyando la pyme pueda obtener muy buenos rendimientos por invertir directamente. Y del lado de la pyme es poderle conseguir tasas muchísimo más bajas de interés que las que conseguiría en el mercado extrabancario y además de eso darle asesoría, porque una pyme siempre necesita asesoría para crecer. Entonces es no solo no abandonarla, sino que darle un financiamiento que no conseguiría en otro lado. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. Entonces, llegamos a encontrar que la verdad el segmento es grandísimo. Existe mucha necesidad de las pymes por muchísimas razones de necesitar este capital de trabajo y además también necesita mucha necesidad de asesoría. Una de las cosas que hacemos, y es justamente lo que tratamos todo el tiempo, es en ir mejorando en la plataforma para que la pyme se sienta muchísimo más acompañada durante todo el proceso. Nos gusta decir, por ejemplo, que somos muy fáciles para hacer reestructuración, porque nosotros podemos fácilmente cambiar las condiciones de un préstamo, porque la pyme, a veces, digo yo, es bien complicado para una pyme comprometerse a un pago por 60 meses o 120 meses que sea flat, cuando los ingresos de una pyme todos sabemos que son así. Entonces, realmente nosotros, dentro de nuestra plataforma, y eso es lo que FinTech permite, es que podamos adecuarnos a las necesidades, perdón, al flujo financiero de caja de cada una de esas empresas. Entonces, hemos logrado muchísimo en ese sentido y justo por eso nos llena de mucho orgullo comentar que la AID, o también no sé cómo se le conoce como USAID, sacó un programa para darle grants a todos aquellos bancos, cooperativas o fintech que estuvieran apoyando a las pymes. Y nosotros fuimos la primer fintech en calificar para esto. Entonces quiere decir que ahora recibimos apoyo de ellos justamente porque ellos ven en que si salvamos a las pymes de cerrar, muchos van a ser por menos inmigrantes que se vayan a Estados Unidos buscando un sueño que lo pueden encontrar en su propio país. Entonces estamos muy contentos, estamos ahorita pasando justo a una segunda etapa en el que estamos trabajando de hasta ver cómo financiamos a través de préstamos entre personas la parte de vivienda social. Hay una gran necesidad de vivienda barata, entonces también con patrocinio de la AID y con ayuda de unos de nuestros desarrolladores que están muy cercanos a nosotros, hasta ahora ya estamos trabajando en proyectos de vivienda social. Entonces, en pocas palabras, se puede hacer muchísimo a través de FinTech, a través de este tipo de plataformas que, como les digo, no solo conectan a las puntas, sino que las califican y lo más, tal vez de lo más importante, es que trasladan los ahorros a cada una de las puntas que están en la negociación. Nosotros nos sentimos como que si fuéramos un Uber, un Airbnb en el sector financiero. Justamente Uber hace esto. Uber de alguna manera busca eficientizar un servicio y hacerlo más barato. Nos sale más barato que las alternativas subirnos a un Uber y también el chofer de Uber también está ganando muchísimo más que en otros lugares donde pudiera estar. Entonces, de alguna manera, nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo logramos llegar a financiamiento barato para las pymes al mismo tiempo que hacemos que el inversionista también pueda obtener algo muy favorable por su inversión? Ya se me está acabando el tiempo porque tenemos varios temas que contar, pero tal vez lo que les quisiera terminar contando es que justamente el vehículo que une a la par a los que tienen recursos con los que necesitan recursos son cédulas hipotecarias. Justamente yo lo que he querido es regresar a poder ofrecer en el mercado instrumentos de inversión para que nosotros como guatemaltecos podamos decir, bueno, ¿yo dónde quiero invertir? ¿Quiero invertir directamente en pymes o quiero poner mis ahorros en la banca o quiero comprar un bien inmueble? Pero que tengamos más opciones. Creo que Guatemala necesita un mercado dinámico y sobre todo necesita que los guatemaltecos podamos invertir directamente en pymes y ayudemos al desarrollo de Guatemala. Me voy a quedar aquí porque quisiera pasarle la palabra a Nati, que les va a contar también un poco de su experiencia. Muchas gracias, Mario, y gracias tanto a Mónica como a la UFM por la invitación. La verdad que como asociación es muy agradable para nosotros ver cómo ha ido creciendo el ecosistema y que ya existe la primera clase de FinTech en Guatemala. Y ojalá que esta presentación inspire a aquellos emprendedores que están buscando temáticas o industrias donde emprender para que vean que el futuro es FinTech y que las oportunidades
para FinTech en Guatemala son muy grandes. Antes de llegar a FinTech, quería comentarles un poquito sobre mi trayectoria, cómo he aprendido las lecciones duras como emprendedores para que ustedes no hagan los mismos errores que yo. Me gradué de Babson College con una especialización en emprendimiento y en ciencias sostenibles, como ven, nada que ver con tecnología. Si me hubieran preguntado hace 4 años que me gradué, nunca en mi vida hubiera imaginado parar ni en finanzas ni tecnología. No eran de mis áreas preferibles, pero la vida da muchas vueltas y ahí es la primera lección que les dejo, estar abiertos a las curvas que le tire la vida a uno. De la nada me gradué de la universidad, durante la universidad tenido mi propia empresa, había participado en una aceleradora de mujeres durante 2 años muy interesante que me ayudó a crecer en mi empresa, pero me di cuenta que para uno estar trabajando en una empresa propia, tiene que estar igualmente apasionado por la empresa que por la causa. Mi empresa era más que todo para apoyar a mujeres emprendedoras en Atitlán, vender sus telas en Estados Unidos y a la vez con ese dinero poderles enseñar talleres de educación, nutrición y emprendimiento. Y me di cuenta que la verdad no me interesaba el negocio, me interesaba más ayudarlas, entonces dije, bueno, la cierro. En eso, mi último año en la universidad, hice un internship en UBS, estuve en Wealth Management y me ofrecieron un trabajo, pero me di cuenta de que no era mi pasión, no me miraba siendo Wealth Manager y dije, bueno, me regreso a Guatemala y veo qué hago mientras aplico a trabajos y ver qué pasa. Mis papás, claro, estaban que me mataban porque había dicho que no a la trayectoria que muchos de mis amigos, por ejemplo, en la universidad siguieron, pero lo agradezco eternamente porque si hubiera seguido esa carrera no hubiera encontrado mi pasión que ahora es FinTech. Regresé a Guatemala y me dijeron, tenemos una empresa que queremos empezar de FinTech, nunca me había escuchado FinTech y estamos buscando emprendedores jóvenes, ¿quieres ir? Y fui como, bueno, no pierdo nada, no sabía si me quería quedar en Guatemala en ese momento o no, pero fui a la entrevista y me enamoré de FinTech. Empecé a investigar todo lo que pude de FinTech, leer reportes, tomé una certificación en Oxford sobre FinTech y cada vez más me iba apasionando más el tema. ¿Y en qué empresa paré trabajando? Se llama Bopi. Bopi es una empresa increíble. Yo fui la segunda empleada en Bopi y ha sido maravilloso ver cómo hemos crecido de 2 empleados a 40 que somos ahora. De ser solamente una idea a tener ya 3 clientes trabajando para nosotros, que nosotros le ofrecemos nuestra plataforma y solo ir aprendiendo en el camino todos los altos y bajos de un emprendimiento, pero también todo lo gratificante que tiene estar en una industria y en una empresa que uno está apasionado por. Entonces, para los que no saben qué es Bopi, les cuento un poquito. Somos una fintech denominada Lending as a Service. ¿Qué es Lending as a Service? Básicamente, ofrecemos una plataforma que tiene todo el proceso de principio a fin de otorgamiento de un crédito a entidades financieras, ya sea bancos, microfinancieras, cooperativas, procesadoras de tarjetas de crédito, hasta empresas de telecomunicaciones. Al ser una plataforma modular, nosotros actualmente tenemos todos estos módulos que ven acá. Tenemos desde manejo de reglas de negocio, precalificación, cómo capturo a gente y las precalifico antes de invertir en un proceso de venta, cómo conozco a mi cliente, guardo su expediente digital, hago un análisis crediticio y para mí este es el módulo que más me llama la atención. Si vemos en Guatemala actualmente, solo para ponerles un poquito de contexto, somos un país con 56% de una población no bancarizada. Eso significa un potencial gigante para emprender y para poder bancarizar a esta gente que actualmente no tiene acceso a servicios financieros. En Bopi lo que hacemos es que utilizamos fuentes tradicionales de análisis como buros crediticios, historiales de la gente de sus finanzas, pero también utilizamos data alternativa como patrones de social media, de comportamiento, y con todo esto hacemos un score en el que logramos decidir si la persona me quiere pagar y me puede pagar. ¿Esto qué hace? Abre el camino y el mapa a gente que antes no tenía acceso a esos productos financieros, porque muchas veces si uno no tiene un historial crediticio, si no ha tenido anteriormente un crédito o una tarjeta de crédito, es básicamente invisible. Y eso ha sido una tendencia no solo en países con alta pobreza, como en Guatemala, sino también dentro de los millennials. Muchos millennials nunca han tenido una cuenta de banco o la utilizan solamente para que les paguen y utilizan su tarjeta de débito, entonces no tienen historial crediticio. Pero hoy en día nuestro celular es nuestra vida. Y en Guatemala también, para ponerles un poco de contexto, hay 1.2 celulares por persona y más del 65% de la población utiliza Internet.
¿Qué significa esto? Que a través de Internet y el acceso al celular puedo darme cuenta de cómo funciona la gente. Si es alguien que me quiere pagar y me puede pagar, y otorgarle productos y servicios financieros que antes no podía otorgarle. También tenemos otros módulos como inteligencia de negocio, gestión de usuarios, reportería, conexión con terceros, agencias móviles y hasta data patrocinada para fuerzas de venta. ¿Cuál es la maravilla de Bopi? Al ofrecer la digitalización del proceso de otorgamiento de un crédito de inicio a fin, podemos volver a una empresa que antes operaba completamente manual a que opere en una plataforma digital. ¿Esto qué hace? Reduce costos, permite una experiencia simple y agradable para el usuario final. ¿Y qué le da al negocio? Mejores decisiones, mejores predicciones y mejores resultados. Como es una plataforma que está completamente en la nube, yo puedo decidir expandir mis operaciones a otros países sin tener que invertir en abrir una oficina, en abrir agencias de crédito. Simplemente con un celular ya tengo acceso a toda esta plataforma. Y esto es a grandes rasgos esta empresa tan increíble que hemos visto crecer desde nada hasta lo que es hoy. Y cada vez va creciendo más. Es increíble ver cómo todo el mundo se está dando cuenta a través de COVID. Creo que antes la innovación era visto como una estrategia, entonces los bancos tenían su estrategia de innovación, creaban dentro de sus propias empresas o de los bancos un área de innovación específicamente para esto, pero con COVID nos dimos cuenta de que la innovación es una necesidad y poder tener acceso a productos y servicios financieros en línea, en tiempo real, es algo que todos necesitamos. Y eso lo hemos visto no solamente con Bopi, cuando hemos tenido varias empresas que se nos han acercado y nos han pedido nuestros productos y servicios, sino a nivel de asociación, que hemos visto que los bancos son los que se nos han acercado a nosotros ahorita para pedirnos que los apoyemos a innovar y ofrecer fintechs que puedan colaborar con bancos. Entonces, esto es a grandes rasgos qué es Bopi, mi carrera, mi trayectoria, pero la razón por la cual estamos acá no es por nada de esto, es por la Asociación Fintech de Guatemala. Y queremos contarles cómo empezó todo esto con Mario. Mario, te cedo la palabra. Impresionante lo que han hecho en Bopi. Para contarles un poquito, y estamos nosotros aquí porque justamente esa fue una idea que nació de una plática con Nati. Yo tal vez para contarles, como les dejé en la historia, como es en el capítulo anterior, nos quedamos. Entonces, les contaba que estaba con esta empresa a la par, empezándola, y era importante ver qué ecosistema fintech existía. Entonces, investigando por todos lados, aparecía como que no había casi nada de fintech en Guatemala, no sabía con quién hablar. Para nosotros es importante porque nosotros sí dependemos mucho de poder contar con financiamiento para crecer, y entonces sabíamos que a nivel mundial había mucho apoyo para las fintechs, pero en Guatemala no había nada. En eso fue, creo que hace 3 años, en la Superintendencia de Bancos, que organiza unas pláticas anuales, hizo unas conferencias que siempre invita a los banqueros, pero invita al público en general, y entonces por primera vez había un tema de fintech. Yo muy emocionado porque era como que las primeras cosas que había de fintech, decidí participar y resultó que el conferencista era el presidente de la Asociación Fintech de México. Entonces dije yo, bueno, si no hay nada de fintech en Guatemala, por lo menos ver si logro platicar con este señor para que me presente qué opciones hay en México y si alguna vez, de alguna forma, nos podíamos unir a ellos. Entonces, él terminó la presentación del día y me acuerdo que tuve que pasar por los de seguridad porque como estaban todas las altas autoridades del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos, no dejaban pasar a todo el mundo, pero creo que me vieron cara de que era invitado especial del cóctel, entonces me dejaron pasar y entonces pude hablar con este señor que era el presidente de la Asociación Fintech, como les comentaba, y entonces le empecé a platicar de lo que teníamos en Guatemala, me contó cómo en México había muchísimo de eso, y yo le dije que estaba un poco frustrado porque en Guatemala no había nada, y me dijo, mira, tu solución es hablar con Ernesto Leal, él es el presidente de la Asociación Fintech de Centroamérica, y seguro él te puede apoyar. Y dije, wow, hay Asociación Fintech en Centroamérica, no tenía ni noticias, pero con ese contacto me comuniqué con Ernesto Leal, y Ernesto Leal justamente me dice, mira Mario, voy a pasar por Guatemala, platiquemos. Llegó a Guatemala, nos pusimos a platicar y me comentó un poco de lo que estaban haciendo la Asociación Fintech Centroamérica, y en realidad me di cuenta que no era tan centroamericana, porque a pesar de que sí tenía el nombre, su sede era en Costa Rica, y en realidad todo lo que hablaban era de Costa Rica. Entonces, no había casi nada en Guatemala y él me estaba invitando a que nosotros fuéramos el primer miembro de la Asociación Fintech Centroamericana que estuviera localizado en Guatemala.
En ese mismo periodo de tiempo, bueno, y no solo pasaba eso, sino que él me decía, mira, te encargo que hagamos un grupo en Guatemala y que empecemos a buscar fintechs para que ya haya un grupo en la Asociación Fintech de Centroamérica que sea de guatemaltecos. Y justo en ese orden de ideas fue el Volcano Summit, y entonces también en el Volcano Summit por primera vez se empezó a hablar del tema de fintech. Había varias conferencias de fintech. Una la daba Freddy Rodríguez, no sé si te acuerdas, Nati, Freddy Rodríguez de Consortium, y entonces empezó a hablar de varios temas, y como éramos el primer cliente de ellos, hasta nos sacó a colación. Entonces yo platiqué con Nati de contarle yo no me acuerdo si fue a través mío, no estoy seguro de eso, puede que Nati diga otra cosa, pero creo que fue a través mío que le dije que se asociara con la Asociación FinTech porque necesitamos estar más guatemaltecos. Pero ahí empezamos a ver algunas carencias y de hecho Bopi y a la par, si no estoy mal, Nati, fueron los primeros 2 miembros de la Asociación FinTech de Centroamérica en Guatemala. Sí, fue súper interesante porque como menciona Mario en el Volcano Summit, en esta conferencia, yo levanté mi mano, hice una pregunta y el presentador me dijo, ¿en dónde trabajas? Y le conté, en Bopi, somos una empresa fintech. Y al salir del evento, Mario se me acercó y me dijo, ¿tú eres fintech en Guatemala? No sabía que habían más y yo tampoco. Y ahí fue donde nos dimos cuenta los dos que qué mal estábamos y qué arrogante de nuestra parte pensar que éramos las únicas empresas fintech en Guatemala. Entonces, a raíz de eso nos juntamos, me acuerdo, en Zona 4 y dijimos, bueno, unámonos a esta asociación. Y nos unimos a esta asociación y como menciona Mario, empezamos a darnos cuenta, después de tanto Bopi como a la par haber pagado nuestra membresía anual, de que la mayoría de eventos que hacían eran únicamente para fintechs en Centroamérica. Y los dos En Costa Rica. En Costa Rica, perdón. Y los dos dijimos que para qué estamos pagando algo si ni siquiera veíamos los retornos. No sé si te acuerdas, pero justo fue ese año que salió el reporte del BID y ni siquiera los datos. Entonces, creo que hicimos algo que se los dejo a todos los emprendedores y es una de las lecciones más aprendidas. Si a uno no le gusta algo, en vez de quejarse, busque una solución. Y eso fue lo que hicimos Mario y yo. Creo que un poco naif de nuestra parte, si hubiéramos sabido lo que nos metíamos, tal vez no lo hubiéramos hecho, pero dijimos, preparemos la reunión, organicemos las gente que conocemos, invitémoslas y veamos si podemos hacer nuestra propia asociación. No sé, cuéntanos, Mario, ¿qué opinaste de esa primera reunión? Interesantísimo porque, bueno, tú hiciste la convocatoria, si mal no recuerdo, porque no sabíamos ni quiénes íbamos a llegar. Digamos, bueno, un problema que teníamos era que, digamos, FinTech está asociado con bastante gente joven. Y yo creo que en esa primera yo era el más grande en edad, porque gracias a Dios, FinTech es bastante trendy. O sea, la gente le gusta mucho en otros países. Entonces llegó bastante gente, pero para mi sorpresa no éramos todos fintech como esperábamos, porque había de todo. Llegaron abogados que estaban interesados, llegaban otras plataformas de tecnología que tal vez eran más e-commerce que fintech, pero todos como muy interesados con saber qué estaba pasando. Entonces, yo no sé si Nat está de acuerdo, pero nos dimos cuenta que estábamos generando momentum. Y eso fue justamente en este lugar que se llama Proyecto Poporopo, si no estoy mal, Sí. Al lado del Palacio Nacional de la Zona 1. Y ese fue el startazo donde nos dimos cuenta que sí, que teníamos que seguir con la iniciativa. Algo interesante de esa reunión, como menciona Mario, y creo que pasa con muchos de los emprendedores, tanto la idea que uno piensa originalmente o en este caso la iniciativa que teníamos, nunca va a ser lo que uno esperaba o lo que tenía en mente. Hicimos esta reunión y pensamos, bueno, van a llegar todas las fintech de Guatemala y a nuestra sorpresa empezó a llegar más abogados que fintech. Éramos Mario, Bopi y otra fintech, el resto todo abogados. Pero uno tiene que ir aprendiendo de todas estas incertidumbres, ¿verdad? Irse ajustando al mercado, pensar, bueno, tal vez estamos marketing de la manera incorrecta, no estamos tocando las puertas correctas, ¿qué hacemos? Y creo que fue muy bonito y también muy representativo. Esto fue finales de 2018. Nuestro primer evento fue, si no estoy mal, octubre de 2018 o noviembre de 2018. Y en Volcano de mayo, un año después de habernos conocido Mario y yo, lanzamos oficialmente la Asociación FinTech con junta directiva, con manifiesto, con reglamentos y con más fintechs en el mercado. No sé si te acuerdas. Sí, pero tal vez solo regresando al tema que dice Nati, si yo les puedo también dar una conclusión de mi experiencia con emprendimientos es, nunca las cosas salen exactamente como uno se las propone, pero eso no quiere decir que sea malo.
Justamente ahorita estamos en la etapa de escoger a la primera junta directiva definitiva y platicábamos con Nati la ayuda que han sido tener abogados en la junta directiva, porque estos abogados que llegaron las primeras veces al final hasta pasaron a formar parte de la junta directiva provisional, que somos Nati y yo, y la verdad ha sido un gran apoyo. Entonces, a pesar de que no todos fueron fintechs los que llegaron la primera vez, ese grupo de ideas, de tener gente de diferente background apoyándonos, ha sido súper valioso. Y un disclosure aquí, yo soy abogado, pero en estas actividades no participo como abogado, sino participo más como emprendedor. Sí, pero siempre es bueno tener ambas carreras, que es interesante. Y algo también muy importante que creo que es un miedo que muchos emprendedores tienen es no contar su idea porque alguien se las va a robar. Vivimos en un mundo donde la información es acceso, todo el mundo tiene acceso a todo y probablemente la idea que ustedes tienen, alguien ya se la inventó. Entonces hay que quitarse ese miedo y entre más hablen de la idea, más hablen del proyecto, más conexiones y más puertas se le van a abrir. Me acuerdo que empezamos a tocar puertas y antes éramos todos trabajando en nuestro tiempo libre porque todos tenemos full-time jobs. Y justo con Andrés, para los que no saben, y creo que Andrés está en la audiencia, Andrés fue nuestro primer intern. Sin él creo que no hubiéramos llegado ni a la creación de la asociación. Y fuimos a una reunión con los del BitLab y nos dijeron, hay un evento en Singapur, es el evento más grande de fintechs y el BIT está sponsoring una delegación. ¿Quieren irse? Y aquí otra lección, ser siempre un yes man, apuntarse a todo lo que pueda, ya sea cursos, leer, conferencias, aprender de los grandes, porque al final de cuentas, probablemente ya se hizo lo que ustedes quieren y solo hay que saber mejorarlo y venderlo en nuestros países, tropicalizarlo. Entonces fui a Singapur y eso creo que nos abrió muchísimo las puertas porque también un poco que nos ayudó, pues ayudó un poco a la arrogancia de la asociación. Le toqué la puerta a todos los presidentes de todas las asociaciones que estaban en esa conferencia, como 15 mensajes, porque uno podía mandar mensajes para ver si se reunían. Ninguno me contestó, excepto uno, el de Colombia, FinTech. Y a través de él se nos han abierto tantas puertas, entonces tampoco tengan miedo al rechazo, porque por más de que les cierran 10 puertas, si una les abre y esa una los conecta, pueden llegar cosas increíbles. Y así fue que empezamos a volar, nos volvimos miembros de la Alianza Iberoamérica, empezamos a preguntarle a las otras asociaciones cómo hacían. Creo que es muy importante como emprendedores conocer sus propias limitaciones y si no son capaces de hacerlo ustedes, busquen a alguien más inteligente, busquen un equipo de trabajo que los ayude. Ahorita somos la Junta y ya tenemos un equipo de 4 personas que nos apoyan diariamente en la asociación y hemos visto como entre más gente, más apoyo, más conexiones, más grande y más crece la asociación. Parte de tal vez las razones que estamos aquí, Nati y yo, es nosotros justamente porque no tenemos ninguna pena en comentar ni creemos que se pueden robar las ideas, sino que es más, entre más fintechs hay en Guatemala, mejor. Nosotros felices con que de esta conferencia salgan personas, emprendedores que quieran estar en el entorno fintech. México, Colombia y otros países latinoamericanos están muchísimo más adelantados que nosotros. Hay muchísimo por hacer en Guatemala. Estamos seguros que hay un gran campo para muchas empresas nuevas. Entonces yo los invitaría a que si tienen interés en tecnología, tienen interés en finanzas y especialmente son emprendedores, denle, hay muchas ideas que pueden venir y que pueden aplicarse a Guatemala. Y lo que es importante es justamente parte de lo que hacemos en la asociación es apoyar a estos nuevos emprendedores. Los emprendedores pueden formar parte de la asociación a pesar de que no tengan una empresa fintech. Y con muchísimo gusto estamos a las órdenes para poderles dar mayor información y para poderles dar como que algunas ideas de por qué camino seguir. Perdón, Nati, te vas a hablar algo del mapa. No, perfecto, siguiendo tu línea de pensamiento, justo eso es creo que una de las razones por las cuales hemos logrado consolidar la asociación es porque si uno está creando una asociación, en verdad nuestro objetivo es fomentar un ecosistema activo en el país. Y esto implica no operar individualmente como fintechs, es incluir a todos los jugadores del mercado, incluyendo a los bancos, a los reguladores, empresas de aseguradoras, y traer a todos a la conversación. Entre más gente esté hablando de fintech, más emprendedores, más productos y servicios y más sonamos no solo a nivel local, sino internacional. Y a mí este mapa la verdad que me llena de alegría porque, como les comenté cuando empezábamos, éramos 3 fintechs que nosotros creíamos que estaban operando y vemos este mapa casi 3 años, 2 años y pico después y tenemos más de 40 fintechs al día de hoy. Cada día nos llegan más, ya sea fintechs que quieren entrar a Guatemala, que ya están operando en el país
tenemos ya 5 fintechs de afuera. Tenemos una fintech mexicana, 2 de Dominicana, una peruana / Brasil y la otra que tiene un equipo internacional basado en Londres. Entonces, para los emprendedores nunca se den por vencidos. Yo creo que Mario diría lo mismo que yo, pero sí le hemos sufrido, le hemos luchado, arrugas, llantos, de todo, pero al final de cuentas el trabajo duro trae resultados y tener un equipo del lado de ustedes es muy importante para lograr lo que quieran. Entonces, como dice Mario, invitarlos a todos, no solo a participar en nuestros eventos, que tenemos casi uno casi todos los meses, sino en tocar nuestras puertas, preguntarnos. Mario y yo somos bastante abiertos, si quieren brainstorm algún modelo de negocio que quieran traer de fintech. Guatemala es un país con muchísimo potencial para fintech. Como les mencionaba, a nivel de inclusión financiera, no solo están ayudando a ustedes mismos emprendiendo y creando su propia empresa, pero también al país y a la economía, dándole acceso a esta gente que es 56% no bancarizados. Eso es un mercado gigante para un país de 17 millones de personas. Y que ya de por sí tengan celulares y tengan acceso a Internet en tiempos de COVID, siento que es el panorama ideal para emprender. Que eso ha sido también un poco de alentador para los emprendedores que tengan miedo de emprender durante COVID. Sí, es cierto, no son las épocas ideales, pero en las épocas de crisis es donde crecen los emprendimientos más importantes y más grandes. Y justo FinTech ha sido de las pocas industrias en la cual se ha detenido la inversión. Claro, no era lo que se esperaba a 2020, pero aún así hemos visto inversiones millonarias que han pasado en los últimos años. Visa comprando empresas, bancos comprando empresas también centroamericanas, BAC compró una empresa costarricense que se llama Cash. Para los que no la conocen, las invito a que se la bajen, está increíble. Los que conocen Venmo en Estados Unidos, muy parecido. Y emprendan, no tengan miedo, empápense de fintech porque es una industria increíble con muchísimo potencial. Y con esto los invitamos a seguir soñando. Si fintech no es su área de interés, si quieren emprender, sigan soñando, no pierden nada con soñar, con hablar de su idea y con participar en eventos tan interesantes como lo es First Tuesday. Sí, nuevamente quedamos a las órdenes. De veras, nosotros felices, como dicen en inglés, ¿verdad? The merrier, the better. Nosotros estamos convencidos de que entre más seamos en la asociación FinTech, más vamos a poder hacer por la inclusión financiera en Guatemala, que es lo que todos estamos tratando de atacar. Y como les digo, México nos está sacando la ventaja, por decir algún país. Hay muchas cosas que solo con ver a México podríamos estar haciendo en Guatemala y se necesita mucho esfuerzo de mucha gente para lograr eso. Así que bienvenidísimos emprendedores a las órdenes en la Asociación FinTech.